Hola, bienvenida a otro episodio de podcast de Kinda Family. Qué gusto tenerte por aquí, que me estés escuchando y pues nada, que Dios te bendiga y que lo que escuches hoy sea de valor para ti. Mi nombre es Pipe Ramírez y estamos en una serie de podcast de palabras que comienzan por P y las relacionamos con la paternidad. Y hemos llamado esta serie las P's desde la óptica de Dios para una paternidad positiva y no peligrosa. Y si escuchaste el episodio de la semana pasada, el de propósito, la idea es que sea una paternidad positiva y con propósito. Así que si no lo has escuchado, te dejo el tiempo, puedes ponerle pause. O cuando termines vas y escuchas el de la P de propósito. Estuvo súper bonito. Y nada, hoy vamos a hablar de la P de pecado. Pero antes de entrar en materia, te quiero recordar dos cositas. Una, hemos comenzado este año a reunirnos en Clubhouse los jueves a las 12 de mediodía, hora Toronto, hora Canadá East, mediodía, para hablar y profundizar un poquito más de estos temas de las P's que estamos tratando aquí. Entonces, la idea es que el podcast sale y después nos reunimos, profundizamos el podcast, escuchamos sus opiniones, sugerencias, respondemos preguntas. Y ha sido un tiempo súper bonito. Lo estamos también intentando transmitir por Facebook en live y por Instagram. Pero si lo haces desde Clubhouse te queda más fácil participar para que nosotros podamos escuchar tu voz. Eso por un lado. Por otro lado, en nuestra página en kindafamily.ca hemos dejado abierta una inscripción para que podamos comunicarnos contigo a través de correo, para que sepas cuando vienen novedades, para enviarte algunos resúmenes de los podcasts que estamos enviando. También a veces sacamos regalos especiales, eventos, transmisiones. Pues eso, para que quedes informada, te invito a que vayas a la página, te registres, deje tu correo y por ahí vas a recibir también información interesante. Habiendo dicho esto, pues espero que ya estés suscrita a este podcast o nos sigas en las redes sociales. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a hablar hoy de la P de pecado. Pecado, bueno, pues pecado hay muchísimos. Y pecado hay varias definiciones y cada persona lo interpreta de una manera diferente. Pero pecado es cuando fallas a donde esperabas darle. No sé si recuerdan Robin Hood o las dianas de tiro al blanco. Cuando uno falla y no da en el blanco, pues se le considera pecado porque quedó fuera de lo que se estaba esperando. Pero pues trayéndolo un poquito al día de hoy, es esas cosas que hacemos que sabes conscientemente que están en contra de ti misma y de lo que Dios quiere para ti. Y hoy vamos a hablar de pecado como padre, como madre, y pecado también de nuestros hijos. Ese lo voy a mencionar un poquito al final, pero quiero comenzar con el pecado de nosotros como papás. En el Salmo 4, versículo 4 y 5 son dos versos corticos pero súper ricos para estudiar. Nos dice el salmista: no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Tomo este versículo porque como papás es muy fácil que nuestros hijos nos saquen la piedra. Como decimos por ahí, es que mi hijo me sacó la piedra, es que me la volaste, es que tú me hiciste enojar. Entonces, comenzando por esa frase, por ese concepto, es algo que te invito a que corrijas. Si eres de las que dices esa, o como yo, que también lo he dicho muchas veces, que me sacaste la piedra, pues corrijamos ese me sacaste, porque nuestros hijos están haciendo lo que un niño hace y nosotros decidimos o dejamos que el pecado o el enojo nos controle. Entonces, por ahí vamos a comenzar hoy a hacer ese ejercicio de mirarnos hacia nosotros. Dejamos a nuestros hijos a un ladito, no pensando que ellos son los que nos hacen enojar, sino nosotros nos enojamos. Y pues esta primera parte de este salmo dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, lo primero que quiero resaltar aquí es que el enojo, el estar de mal genio, el enfadarse, la ira no es pecado. No es pecado, y en muchos otros versos lo dice, pero aquí resalta de no es pecado, así como cuando en Efesios dice airaos pero no pequéis. Aquí también no dejen que el pecado, no dejen que el enojo los controle. Entonces, esto te lo digo porque tienes que darte el permiso de enojarte. Muchas veces nosotros
no nos damos el permiso a sentir enojo, a sentir mal genio, porque en algún momento de nuestra vida nos dijeron que eso era malo. De pronto nuestros papás nos dijeron algo que nosotros inconscientemente les decimos hoy a nuestros hijos. ¡Ay, no sea bravo! No se ponga bravo por eso, no se enoje. Es que se enoja por todo. Ya, no se ponga bravo, ya, sí, sigue. Y así nos fueron como haciendo creer o entender que enojarse estaba mal, que ponerse bravo estaba mal, y aprendimos inconscientemente a no hacerlo. Y si creciste en iglesia, de pronto también alguna vez debiste escuchar que eso era pecado. Es que el enojarse, la rabia es pecado. Y no, mira que este verso dice que no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, cuando el enojo existe, no es pecado. Cuando el enojo nos controla, ahí sí nos lleva a pecar. Es cuando el enojo nos controla. Entonces, el enojo es un sentimiento. Y si te viste la película de Inside Out, Intensamente, que habla de todos los sentimientos, pues ahí está la ira, ¿no? La roja esta, que se pone toda brava. Como tal, ella no es mala. Es un sentimiento natural que debemos sentir, que debemos dejarnos vivir y que debemos expulsar y soltar de una manera sana, siendo nosotros quien controlamos al enojo. Tienes que ser tú quien controles al enojo. El cerebro se divide en 3 partes. La parte del cerebro reptiliano, o la parte más primitiva del cerebro, la que se desarrolla primero. Después viene una capa que lo cubre, que es la parte como del cerebro ratón o el sistema límbico, y por encima una tercera capa que es el cerebro humano, el cerebro ejecutivo, la parte pensante, inteligente, como que razona de maneras diferentes. El enojo suele nacer desde la parte primitiva, desde la parte reptiliana, y como nace desde ahí, pues quiere de una vez desfogar y se siente atacado y se quiere defenderse y quiere atacar, y es esa parte como muy instintiva, muy pasional, de que todo sale ¡ah! Como los animales cuando los asustan y se sienten en peligro y quieren reaccionar o huir o atacando. Entonces el enojo nace ahí. Y vienen después estas otras 2 capas, la siguiente capa del cerebro y la última, que es la del cerebro pensante o ejecutivo, que son las que tienen que recibir ese sentimiento, ese enojo, y abrazarlo. Y aquí hago un paréntesis para pasar a nuestros hijos. Nuestros hijos, tu hijo, tu hija, a diferencia tuya, que eres la adulta, él tiene un cerebro que está en desarrollo. Entonces su sistema reptiliano, su sistema primitivo, es el primero que se desarrolla. Por eso cuando son bebés lloran, patean, atacan, porque cuando sienten un enojo, cuando sienten una alegría, cuando sienten una frustración, rápidamente los sentimientos afloran a flor de piel, y son unas sonrisas hermosas, pero también son unos llantos histéricos y también son unos gritos desgarradores. O sea, son sentimientos sin filtro. Y en la medida que crecen, sus cerebros se van desarrollando. Entonces, cuando le decimos a un niño, ay, pero no te enojes por eso, controla tu enojo, contrólate, pues estamos pidiendo algo que físicamente todavía no es posible. Le falta tiempo para que crezca y aprenda a controlar sus emociones. Pero si tú, como adulta, si tú como papá o como mamá, dejas que el enojo te controle, ahí sí ya estás actuando de una manera infantil. Cuando tú dices, es que tú me sacas la piedra, es que tú me hiciste poner brava, primero te estás quitando la responsabilidad encima, estás dejando la responsabilidad de tus sentimientos a tu hijo, es que tú me hiciste. Por otro lado, estás dando un mensaje, es que yo soy una santa, si no fuera por ti, que me haces enojar, todo sería en esta casa paz y amor. Y al quitar la responsabilidad, también estás quitando la solución de tus manos, porque estás esperando que tu bienestar o tus emociones sean controladas por tu hija o por tu hijo, que a ver, pues es una criatura chiquitica que no tiene responsabilidad sobre tus emociones, ¿sí? Y espero que esto te esté haciendo como pensar de, oiga, sí, porque mi invitación es a que recuperes tu poder de tus sentimientos, abraces tus emociones y no seas que tú me sacas la piedra, sino me enojé y de pronto dejé que el enojo me controlara. Entonces ahí volvemos al versículo. No pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces vuelvo y te acompaño. Si sientes que te enojas, siéntelo. Está bien, no está mal, no es pecado. Y
activa estas dos partes de tu cerebro que son la capa como el ratón, que es un poquito más inteligente, y la capa humana que realmente razona y controla tu enojo. Ahora, ¿cómo lo controlo? No, pues muy fácil decirlo. Ahora, ¿cómo lo controlo? ¿Qué nos continúa diciendo el Salmo? Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Entonces, ese reflexionen es apártate un momento. Apártate si es necesario. Puede que sea físicamente, o sea que realmente te levantes y te vayas a otro lugar, o mentalmente apártate. Uno mentalmente se puede desconectar. Imagínate como cuando tú vas en el carro y escuchas pitos y escuchas motores, pero llega un momento donde ya no estás escuchando todo eso porque mentalmente te aíslas. O los que tienen varios hijos y van en el carro en viajes y que los niños cantan, gritan, lloran. Hay un momento donde uno mentalmente se puede desconectar y aislar y decir yo sé, y que todo el mundo dice, pero es que no escuchas que está llorando, y uno, sí, porque como papás también aprendemos a crear esos momentos de desconexión. Entonces esto nos invita aquí el salmista, reflexionen, es desconéctate y piensa en qué estás sintiendo, piensa por qué lo estás sintiendo, qué te lo causó, no fue tu hijo, qué hizo tu hijo que te hiciera recordar o sentir de alguna manera que te enojaste. Y después podemos explorar mucho más esto, pero quiero continuar. Dice, reflexiona durante la noche y quédate en silencio. Pues si no sabes qué hacer, simplemente con hacer silencio ya es una manera de controlarte. Y con el silencio no me refiero a que ignores que estás enojada, o sea, a que implotes, a que te guardes todo eso y más adelante explotes. Si no explotaste con tu hijo, llega tu pareja y explotas con ella. No, en silencio significa vive el sentimiento, pero en ese momento responde con un silencio. Y cuando puedas, desahoga de alguna manera sana. Y ahorita te puedo dar unas ideas, como por ejemplo, sal a trotar, pégale a una almohada, grita dentro del cojín, rompe unas hojas, prepárate algo donde tengas que batir, por ejemplo un café, batir un huevo, donde dejes que salga eso. Sal a la naturaleza y lanza un palo, pégale a un árbol de alguna manera sana, que no te vayas a hacer daño. Esas formas son cuando en tu cuerpo estás dejando que el enojo salga. Y sigue diciendo el salmista, después del silencio, dice, ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto. Ofrezcan sacrificios, que es todo esto que te acabo de mencionar. Porque controlar el enojo, que no sea el enojo quien nos controle, sino nosotros, que tú controles tu enojo, yo sé que para ti es un sacrificio, porque un sacrificio significa algo que te cuesta. Porque es más fácil dejar que el cerebro primitivo haga y deshaga y después echarle la culpa a otro y después sentirse mal. Ay, yo le pegué y ahora está llorando y vino y me dijo, mamá, te amo, perdóname. Y viene ese sentimiento de culpa, se me fue la mano, le grité muy duro, le dije cosas que no debía, le pegué una palmada con la correa, ¿cierto? Entonces pues viene el sacrificio para evitar que todo esto pase. Por eso hice un sacrificio con un espíritu correcto. El sacrificio es voy a controlar el enojo, sintiendo que soy la adulta, que la responsabilidad de este enojo es mía, que voy a explorar por qué cuando mi hijo o mi hija me hace así o me ignora me hace poner brava. Es que antes me ignoraban y cuando me ignora me siento rechazada, y cuando me siento rechazada me recuerda algo de mi infancia, y cuando eso me recuerda pues me pongo bravo para que ella no me ignore, cuando me deja hablando sola, cuando me da la espalda, cuando me dice no te amo, cuando me dice mamá fea, ¿cierto? Porque finalmente ella está diciendo o tocando algo que hace que a ti te explote, como decimos, que te tocan unos botones y esos botones pues te sacan de quicio, hacen que el enojo te controle y eso te lleva a pecar. Por último, este verso, después de ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto, dice y confíen en el Señor. Entonces esa es la parte final. Después de que has hecho todo esto, confía, descansa en el Señor. Si crees que hubo un acto de injusticia y que tu enojo lo ayudará a que eso deje de pasar, pues no, confía que Dios traerá justicia. Si crees que tu hijo tiene que aprender y es que un grito y no sé qué, no, por ahora confía que el Señor te va a mostrar maneras adecuadas y correctas para que también tú sigas guiando y criando a tus hijos. Vuelvo y te leo el Salmo ahora de corrido. No pequen al dejar que el enojo los controle. No peques al dejar que el enojo te controle. Reflexiona durante la noche y quédate en silencio. Ofrece sacrificios con un espíritu correcto y confía
en el Señor. Eso va a ayudar a que esta P de pecado como papá, como mamá, pues cada vez sea menos frecuente, porque ya no, el enojo no te controla, ya el pecado no está ahí. Y por último, pues mira a tus hijos igual que te están mirando en este momento, con misericordia, porque tus hijos no tienen todas las herramientas y la madurez cerebral que tú tienes para controlar su enojo. Ayúdales a enseñar que ellos también son pecadores, que por más lindos y tiernos y hermosos que sean, también pecan. Y míralos con la misericordia y con la gracia con la que Dios te mira a ti. Y aunque haya hecho algo realmente malo, que no debía hacer, míralo con misericordia. No te enojes y enséñale a él que está bien enojarse, que está bien sentirse mal, que puede desahogar sus sentimientos de una manera sana, que también puede hacer silencio, permítele que haga silencio, que reflexione y que confíe en el Señor. Eso te dejo, y te dejo esa tareita esta semana. Piensa si hubo algo reciente donde creías que alguien te había sacado el mal genio y ahora mira esa situación y yo ¿por qué me enojé? ¿Por qué decidí yo enojarme? ¿Por qué permití que el enojo saliera? ¿Y qué pasó con eso? ¿Dejaste que el enojo te controlara? ¿Sí o no? Reflexiona sobre eso. Y en esta semana que viene, cuando vuelvan a suceder alguna situación, porque van a venir, que sientas que el enojo llega a tu vida, a tu cabeza, a tu corazón, que la sangre te hierve, déjalo llegar, recíbelo, analiza de dónde viene y haz todo esto. Reflexiona, quédate en silencio, ofrece sacrificios con un espíritu correcto, confía en el Señor y no dejes que el enojo te controle y que te lleve al pecado. Esto fue el podcast de hoy, nuestra P de pecado como padres, como madres, para que nuestra relación, nuestra paternidad sea positiva, con propósito y no peligrosa, bajo los ojos de Dios, bajo las criaturas hermosas que Dios ha puesto en nuestras manos. El Señor te bendiga, te deseo una buenísima semana. Si sientes que esto le puede ayudar a alguien, compártelo, taguéanos en tus redes sociales, sacan un screenshot a este episodio, cuéntanos qué te pareció y te esperamos el próximo jueves a las 12 en Clubhouse. Inscríbete en nuestra página para recibir más detalles. Un abrazo, chao.